estamos en comunicación telefónica con Bruno Napoli. Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va tanto tiempo? Bien. Bien. Bien, vamos todavía. Sí. Esa es la actitud, esa es Bueno, la actitud. en realidad, bueno, sabés que no estamos siendo sinceros, ¿no? Claro. Estamos para atrás, Bruno. Bueno, es el sarcasmo necesario Claro. para transcurrir estas noticias. Ujú. Bueno, no sé por dónde querés empezar. Han pasado un montón de cosas en este fin de semana, ¿no? Viernes Gabriel Cristina, domingo que estuvo Milei, el Así es. presupuesto que ya se ha viralizado a la noche, no porque Milei lo haya comentado, sino porque el documento estuvo circulando. Sí, 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 sí. Sí, bueno, pasó de todo. Creo que las noticias más importantes son la repetición a la violencia a los viejos, ¿no? Digo, pegarle a los viejos de nuevo como en los 90, Mm, con la novedad de gasear chicos, sí. con toda la intención. Y la novedad también de la defensa abierta a ese tipo de actitudes. Porque antes tenías el pudor de algunos funcionarios de decir vamos a investigar, Mm, vamos a abrir un sumario, vamos a pasar a disponibilidad a tal efectivo, que era mentira, lo pasaba en otra comisaría, nada sí. más, eso todos lo sabemos. Pero al menos estaba esa reacción. Pero ahora es una defensa abierta. Y ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso porque es carta libre para matar. Bueno, es Le están Bullrich. dando a las fuerzas de seguridad federales carta libre para matar, porque aparte son fuerzas federales muy valientes con los viejos y con los chicos, pero anda a una cancha un fin de semana. Fíjate cuando aparece una barra brava, ¿dónde están ese despliegue de fuerzas o con los narcos? A ver si hacen semejante despliegue. No lo hacen, obviamente, porque aparte les tienen miedo. Pero son valientes con los viejos y con los chicos. Esa es la noticia de la semana. Lo que haya dicho el estúpido, casi no tiene importancia todo el nivel de violencia perversa que están desatando, que tiene ribetes ya muy, muy peligrosos. Un paréntesis ahí, Bruno, que quiero subrayarlo porque lo comentábamos temprano también desde otro ejemplo, que era con ese video que se reflotó cuando Néstor discutía con Bullrich, todavía creo que no era presidente, y Bullrich por lo menos ponía cara de compungida, que había descontado el 13%, y te decían, Cavallo lloraba frente a Norma Pla. No se te cagaban de risa. Es un correlato con lo que decide las fuerzas, ¿no? También en su gestualidad te estaban cagando igual, pero por lo menos decían, bueno, no había otra manera, perdón, ¿no? Hasta Mirta Mirá, Legrand lo había, intentó. había un pudor que ya no es necesario cuidar. Mm, Pensemos que lo que inaugura el actual presidente es la perversión como forma de acción política. Eso no es menor. Y acá no tendrías que llamar a analistas políticos económicos. Realmente tienen que empezar a hablar con psicólogos ustedes. Porque lo que estamos viendo es la acción perversa de un pervertido, porque este muchacho es un pervertido. Nosotros sabemos que cuando analizamos fríamente sus discursos tiene una obsesión con lo sexual, con el ano roto, con los nenes abusados. Es decir, hay un nivel de perversión en su pensamiento que ahora se dio cuenta, al menos hasta ahora, entiende que la puede desatar en público y que tiene aceptación, porque hasta ahora tuvo bastante aceptación ser un perverso, mostrarse como un perverso. Y acá quiero agregar una cosa que sí me parece que es fundamental para entender. Toda la gente que él tiene alrededor son unos delincuentes, unos ladronzuelos que trabajan para determinadas corporaciones. Él no. Él esto lo hace por perversión propia, tiene una personalidad muy particular. Esto va a pasar a la historia, dentro de unos años vamos a estar escribiendo sobre esto y a algunos les va a parecer increíble, pero las sociedades, ante sus enojos, sus cansancios y lo mal hecho en los últimos 20 años, tienen este tipo de reacciones. Recuerden que Hitler asumió siendo un personaje muy pintoresco y violento en términos discursivos en medio de una desesperación de la sociedad ante su clase política. ¿Y cómo terminó? mm, Tiene ribetes de ese primitivo nazismo, mm. esta perversión, porque son personajes perversos que no lo hacen ni siquiera para enriquecerse. Milei no es coimero como el resto de la clase política, pero sabe coimear a los demás.
Por eso puede cambiar votos y voluntades, y por eso en minoría, en las dos cámaras, consigue que le aprueben las leyes, porque sabe que todos tienen un precio. Él no. Él es feliz explayando su perversión, porque es un pervertido. Por eso es tan cruel lo que está haciendo, y por eso se ríe de los jubilados, por eso se ríen de los chicos gaseados, por eso se ríen de los pobres, por eso le bajan impuestos a los ricos y castigan a los que menos tienen, porque el pervertido lastima al débil, no lastima al fuerte, porque es cobarde. Así que estamos en una situación complicada, complicada en términos sociales, económicos, pero también en términos psicológicos. Sí, y en el medio de esto habló Cristina, hizo algunas definiciones económicas, y bueno, no sé si después lo evaluarás si querés o no, si esto es subirse al ring, pero en principio lo que charlábamos, ¿no? La perspectiva económica del discurso de la clase magistral de Cristina. En términos técnicos no hay nada que objetarle, fue impecable. La verdad yo hace mucho que no la escuchaba, sí. Porque bueno, ustedes me conocen, saben que no tengo mucha afinidad por ningún político, y me aburre bastante al escucharlos, pero me interesó porque primero que usó una frase que pertenece a la academia y a la ciencia política, que es la economía estúpido, que en realidad la frase original es la economía estúpido, que fue el eslogan de campaña de Clinton para ganarle a Bush padre. Fue una genialidad eso. Era así la frase, la economía estúpido. Y después transmutó en es la economía estúpido para poder dar a entender algunas cuestiones cuando alguien discute sobre parámetros que no son los correctos. Entonces, en ese sentido fue muy interesante titular esa conferencia, es la economía bimonetaria, estúpido. Primero, porque en términos académicos y en términos de la ciencia política, está utilizando una frase contundente para que el otro escuche, y para el que no conoce esto, leyó inmediatamente que le está diciendo estúpido al presidente, lo cual es cierto porque él es un estúpido y porque ella se lo dijo. Las dos cosas son ciertas, digo, de punta a punta la situación es cierta. Ella le dijo estúpido, pero él también es un estúpido, con lo cual hace casi una descripción. Pero mirá qué interesante, porque con muy poquito, por eso también la escuché a la expresidenta, con muy poquito se puso a la izquierda de todos, claro. De la CGT, del PJ, de la misma izquierda, con muy poquito, explicando la economía, explicando lo que sucede y diciéndole al presidente que es un estúpido, que es un ignorante y que es un bruto. Algo que nosotros en estas conversaciones y en esta columna venimos diciendo desde antes de que gane las elecciones. Nosotros decíamos siempre, ustedes se acuerdan, sí, claro. No sabe de economía, no sabe de macroeconomía, eso sabe mucho menos, ¿no? Inventa, mezcla las cifras, miente con todos los números. En sus oraciones hay proposiciones que contradicen a la anterior constantemente, si uno lo lee. Bueno, dijo esto que nosotros venimos diciendo hace rato, en ese sentido también lo repitió la expresidenta, y bueno, ella tiene un eco que nosotros no tenemos, así que es muy importante que personajes como estos traten de vislumbrar pedagógicamente cuáles son las características de este tipo de personajes, que son locos, que no saben, pero además que son perversos, guardan un nivel de perversión. Yo insisto con eso, porque estamos al borde de que maten un viejo, que maten un chico en la próxima marcha. También en el fin de estuvo Axel Kicillof, fue importante también lo que pasó ahí. Y en relación, quería preguntarte a lo que está pasando en apoyos, ¿qué es lo que estás viendo? Porque esto de gasear una piba le salió un poco mal, porque hasta Viale y Feynman tuvieron que reconocer que estuvo mal Bullrich. También está saliendo ahora, pero también está saliendo ahora Canosa en Rivadavia hablando pestes de Milei. Como que hay un montón de actores que ya no lo están bancando tanto. Sí, eso es extraño porque nosotros sabemos que, mira, hay un cuento muy viejo que cuentan los periodistas siempre, que el New York Times necesitaba un redactor y puso un cartelito, se necesita redactor. Y se presentaron 1000 postulantes. Y los 1000 postulantes se sentaron en un escritorio, llegó el director del diario y dijo, escriban una nota sobre el presidente. Y todos, ¡rum!, se pusieron a escribir una nota sobre el presidente. Y uno solo en el fondo dice, perdón, señor, ¿a favor o en contra? El puesto es suyo, señor, usted entendió todo. Claro. La verdad, que a ustedes les toca esto, les pido 1000 disculpas porque ustedes son periodistas y saben de esto, pero la verdad es que la palabra del periodismo siempre estuvo muy... No es que ahora está en duda porque aparecen
periodistas ensobrados, siempre los hubo, siempre escribieron para determinado partido político, para determinada orientación. No sé si está bien o está mal, pero entonces digo, que aparezcan ahora estas críticas, yo no sé qué ruptura hubo, porque son personajes justamente de los más comprables, de los más panqueques. Claro. De hecho, que estos que vos mencionaste, Feynman o Viale, hayan pedido disculpas, el día anterior no solamente se subieron al video falso, sino que se tiraron arriba de la granada. Claro. Porque decían cosas que ni siquiera les pidieron que digan, como que los organismos de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires se disfrazan para agredir policías. Es salvaje. Eso es el comienzo de una persecución política y física que termina con un muerto. No tenemos que joder con esas cosas. Esas operaciones las hacía la dictadura y la hizo Feynman y Viale un día antes de que el otro canal saque el video real. Así que yo a esos no les creo nada. No, yo tampoco. No les creo nada. Y eso es peligroso porque ahora están críticos, pero cuando aparezca un sobre, creo que los tenés de vuelta apoyando al gobierno. Bueno, ya pidió disculpas Feynman a las 24 sí, Viale horas. También. Exactamente, exactamente. Yo una vez te dije, hace mucho tiempo, en uno de nuestros encuentros te dije que alguien cercano a la política, muy cercano a la política, una persona, voy a decir una persona para no decir el sexo, Bien. me dijo, mirá Brunito, cuando un político dice esta ley no pasa, está subiendo la tarifa. Bueno, estos muchachos igual, cuando se ponen críticos es porque están subiendo la tarifa, simplemente. Seguro, porque seguro. en breve los vas a ver de nuevo apoyando lo inenarrable de este gobierno, como hicieron el día del video de la nena, que era un video difuso, pixelado, no se veía nada, y Feynman diciendo, se ve clarísimo que esa señora de rojo agredió, y Feynman atrás diciendo, y son de la Comisión Provincial de la Memoria que se disfrazan para ir a agredir, a hacer actos terroristas. Es el discurso de la dictadura que están aplicando. Yo no tengo ninguna duda de todo lo que estás diciendo y que seguramente después les va a llegar algún dinero, pero que tanto Feynman como Viale en esos canales hayan dicho que el jefe de la policía o alguien relacionado a Bullrich les envió un video trucho, para mí me parece que es un montón. Empieza la opinión pública de ese sector, al menos en un ratito, a cuestionarlos. Y en el medio, mientras tanto, aumentan todas las tarifas, y lo que vemos es lo que pasa en Tucumán con las tarifas, en Rosario con la reforma. No sé, a mí me parece yo pensaría pensaría en un dato. El jefe de la policía actual fue el jefe de la policía con Alberto. Y no lo designó Bullrich, sino lo que lo designó este chico que actúa en las sombras para Milei. Con lo cual ahí trabajaron para una interna. Cuando lo están criticando, están actuando dentro de la interna. No es un dato menor. Yo pensaría también en ese contexto esa crítica, porque no los veo tan valientes. De hecho, nunca lo fueron, son muy serviles. Sí. A mí también me llamó la atención. Pero conociendo estos datos digo, siempre hay una segunda o tercera jugada. Serían buenos ajedrecistas estos muchachos tal vez. Jugarían bien al ajedrez. Se habló como parte de un carpetazo dentro de la interna y en un canal como La Nación Más, sobre todo, en el que es el atanor, ¿no? De conviven. Exactamente. Y en TN, porque Viale está en TN, y Canosa está en Rivadavia, en Radio Rivadavia. Es impresionante. Sí. Ahora, en el medio, nosotros dijimos hace 2 meses que esto no es recesión, sino que es depresión económica. Y se está confirmando lamentablemente lo que sosteníamos en ese momento. Esto es una gran depresión económica que va a terminar en deflación y seguramente puede terminar en deflación. Es muy grave lo que está pasando. Es la destrucción del país en la cabeza del presidente solo por perversión. Y esto es ineludible. Él lo hace por perverso, pero el resto lo hacen porque son una serie de arribistas, advenedizos y que juegan para intereses que obviamente no son los de la patria, porque si no, no harían esta destrucción de la economía, esta destrucción del capital dentro de lo que es la economía cotidiana. Es realmente preocupante. Los números ya casi no asombran. Algo inédito. Entristecen. Bruno, también, que en ningún discurso de estos 8 meses, ni exposiciones, ni Twitter, se habla de producción, se habla de un proyecto que influya sobre lo micro, sobre lo cotidiano. Se mantiene en una estratosfera de macro que encima es perjudicial en términos concretos para la micro, pero no lo habla siquiera. No, porque no lo tienen en mente. De hecho, el presidente no sabe lo que es la economía productiva. Él conoce
de algo de teoría de economía financiera. Por eso está hablando todo el tiempo de tasa de interés, precio del dólar, activación, eh, perdón, activación de los dólares financieros. Está hablando todo el tiempo de eso y de que va a conseguir dólares. De hecho, fíjate que la solución mágica es dolarizar la economía. Una economía que es bimonetaria y él la quiere dolarizar. Es una genialidad. Lo que nos ha pasado realmente, culpa de los anteriores, que hicieron las cosas tan mal que mucha gente votó enojada. No es que se hizo de derecha, simplemente votó enojada. Los de derecha son los trolls pagos en las redes. Pero la mayoría de las personas no se hizo de derecha, simplemente votó con un enojo sideral y tal vez creyendo alguna promesa, pero si el presidente no sabe nada de economía, no le podemos pedir al votante que sepa de economía. No, Lo claro. cierto es que esto que decís vos, de ponderar el capital productivo para generar trabajo genuino, producción, consumo interno, venta al exterior, ingreso de dólares, no lo tienen registrado en su disco rígido, porque no lo saben, porque no lo conocen y aparte el presidente no lo sabe y los que lo siguen, el entorno, no les interesa, porque lo que están haciendo son especialistas en la fuga. Acordate que son los que están en economía ahora son los mismos que se llevaron plata con el megacanje y con el blindaje, con el préstamo del Fondo Monetario y ahora se llevaron el oro. O sea, son especialistas en el robo de las reservas de la Argentina, no en hacer planes productivos para que la economía crezca. Cada vez que se fueron estos tipos, la Argentina quedó en una debacle. Y ahora se van a ir, creo que en breve, Sí. porque la cosa está muy mal, muy, Sí. muy mal, pero van a dejar un desastre. Sí. Ujú. Sí. Sí, Bruno, no sé si tuviste tiempo de desagregar más detenidamente el discurso del presidente, pero en un momento apareció una palabra que nos enciende una alarma. Quizá a mano alzada puedas... Claro, hola a todos. No, blindaje. ¿Viste? Habló de blindaje, no sé si tuviste tiempo y qué significa No, eso, si es lo que ya conocemos de la época de la Rúa. Sí, 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 sí. No, 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 no. Realmente no. Traté de no hacerlo simplemente porque había cosas muy, muy importantes para leer de trabajo y prefería dedicarle tiempo a eso. Las recetas que aplica este gobierno en términos financieros son las mismas de Alzogaray en el Ujú. 58, de Martínez Dios en el 77, de Cavallo y Menem en los 90, todas terminaron en fracaso y en país para pocos, en país para pocos, en un país, una sociedad excluyente. ¿Cuál es la diferencia ahora? Eh, yo te iba a decir el nivel de violencia, pero Frondizi tuvo con Intes y fue un nivel de violencia salvaje. La dictadura tuvo la desaparición forzada. El menemismo le pegó a los viejos durante una década. Así que la violencia un elemento más de este tipo de planes. Inherente, claro. Claro, la diferencia es que este no tiene dólares y que nadie le presta. Y que se jacta. Claro, pero además, la economía argentina, por características de su historia, es una economía que demanda dólares. ¿Por qué? Porque produce para un mercado interno y para vender al exterior, necesita insumos y esos insumos no los crea, no los produce. Entonces necesita dólares para comprarlos. Un ejemplo simple, tengo una fábrica de embalaje de cosas y esa fábrica tiene una cinta constante. Esa cinta no se hace acá. Estoy dando un ejemplo, no digo que pase. Esa cinta no se hace acá. Entonces, la fábrica va a funcionar en la medida que el país tenga dólares para que ese fabricante pueda comprar y tener esa cinta siempre de recambio. Entonces digo, hay insumos que nosotros no los producimos. Sin dólares, vos vas comprando cada vez menos insumos y achicás tu producción de las cosas básicas para el mercado interno, con lo cual tenés cada vez menos producción de bienes. Y los pocos bienes que hay son cada vez más caros. Por eso se amesetó la desaceleración de la inflación. No hay forma. Si vos no tenés producción de bienes y servicios y no producís dólares con ventas al exterior, tu economía no va a crecer nunca, no se va a reactivar nunca. Así que es una repetición de esquemas que ya se usaron, fracasaron, pero esta vez con el condimento de que no tiene dólares, nadie le presta y ahora le pegan a los chicos encima. Claro. Che, y esta misma línea que vos decís, claramente es el único país de la región que no crece. No solamente eso, seguimos siempre con la noción de ser el país con más inflación
dentro de un grupito muy chiquito de países con inflación, ¿eh? Y esto es también histórico de los últimos 20 años. Este, 7, 8 países con problemas de inflación en el planeta, de los 200 que existen, y siempre a la cabeza Argentina. Y en eso todos están creciendo y Argentina no crece. Pero no puede crecer si no hay venta. Vos sabés que cayó casi un 20% el consumo interno, es el más alto en los últimos 4 años. No es menor eso, no es un dato Es un menor. montón. No hay producción de bienes y servicios, no hay dólares. Y este gobierno no piensa incentivar la producción de nada, lo único que quieren es el déficit cero, que es la misma frase que usó Alzogaray en el 58, Martínez Dios en el 77, Cavallo en el 92, es más, Sturzenegger en el 2001, Sí, y que obligó al junto campo con De la popular, Rúa. y obligó al campo popular a ponérselo en su discurso también, ni siquiera Claro, cuestionarlo. exactamente, exactamente. Por eso te digo, no hay atisbos de una salida a esto, y lo que se viene es fatal porque además la apuesta a bajar la inflación o al menos a mesetarla Ujú. es con desocupación. Y esa es una fórmula que nunca falló en ningún país del mundo. Vos tenés alta desocupación y tenés menos inflación o al menos la mesetás. En parte, no solo en parte. Así que lo que se viene es un nivel de desocupación altísimo y un nivel de exclusión tremendo. Bruno, a grandes rasgos, quería preguntarte qué sentido tiene esta presentación de este proyecto que, bueno, no tiene ni pies ni cabeza, no va a ser aprobado. ¿Cuál es el objetivo del gobierno con este proyecto? ¿El proyecto de presupuesto? Sí, que no va a ser aprobado, evidentemente, quiero pensar, porque la verdad, Laura, ¿se va a querida, aprobar? ¿estás Sí, segura que no claro. va a ser Ay, aprobado? Porque dijimos lo mismo Totalmente de va a la ser ley aprobado. bases, ¿sí? dijimos Sí, lo claro. mismo del aumento jubilatorio, del veto. Yo recuerdo cuando fue la discusión de la ley bases y discutir con algunos colegas que decían, no, no, ahora viene la batalla en el Congreso porque somos mayoría. Ahí está la ley bases. Y con el No veto se lo mismo. logró vetar el DNU Digo, todavía. tiene 30 diputados y 7 senadores y no tiene gobernadores y ahí está. Porque él entendió que son todos comprables. Claro. Hace poco un colega en Rosario, Cristian Desideri, me decía, fíjate que el recorrido que él hace mediático siendo panelista Mm. en distintos medios le sirvió para entender que todos esos políticos y periodistas con los que él se cruzaba, o con los que el actual presidente se cruzaba siendo panelista, y él inventaba y tiraba datos, todos tenían un precio. Y él los empezó a conocer ahí. Tiene razón, mi colega. Ese recorrido lo hizo entender que todas esas voluntades que mueren por lo mediático son profundamente comprables. Así que este presupuesto tranquilamente puede pasar, como viene pasando todo, sin partido político, porque el presidente no tiene partido propio, casi no tiene diputados y casi no tiene senadores, y le aprueban todo y se reúnen con él. Así que la casta política es prebendaria y él lo entendió porque ahora es el rey de la casta. Él no es prebendario, ¿eh? Yo creo que para él no, pero sabe que los demás sí, con lo cual igual el delito es no solamente el que cobra coma, sino el que la paga, ¿eh? Claro. Así que Totalmente. en todo caso las dos partes son delincuenciales cuando hay este tipo de prebendas. Yo lo poco que leí, la verdad, de la presentación del presupuesto es otra tragedia más, realmente. Sí, claro, porque aparte va a aumentar en 1 o 2 puntos el recorte fiscal, que ya es una barbaridad. Si ahora te dejo casi 200.000 trabajos menos entre privados, la mayoría privados y públicos, bueno, se espera un fin de año complejo. Por eso, ante esta andanada de cuestiones tan futuristas, de pensar, bueno, las elecciones, ya falta más de un año para unas elecciones y ya la clase política empieza a hablar de elecciones, eso es increíble, tendría que estar hablando de cómo sacar este país adelante, ¿no? De Sí. pensar en un plan económico. Eh, Falta mucho para fin de año todavía, pero es muy endeble sostener algo así, es muy Ujú. endeble. Y la violencia genera cada vez más violencia, siempre genera cada vez más violencia, así que no, es esperable que estén esperando que muera alguien para justificar una represión salvaje. Vos fíjate que, aparte qué increíble, ¿no? Cada vez que asumen estos gobiernos, la ansiedad por militarizar a la sociedad, eso siempre impresiona también. Sí. Las vallas. La ansiedad por militarizar la cuestión, por gastar mucho, mucho dinero en fuerzas de seguridad y no en 15.000 pesos para un jubilado.
Es impactante eso, el nivel de violencia que conllevan estos personajes como el presidente o como la persona, la secretaria, la ministra de Seguridad o la ministra de Desarrollo Social. Son personas que cuando hablan tienen una profunda violencia que quieren desplegar y encontraron en el Estado la manera de desplegarla, ¿no? Y la despliegan con ganas. Sí, aparte es el monopolio del Estado, la fuerza como monopolio del Estado, ¿no? Sí, pero generan reacciones, ¿eh? Y las No, desde reacciones van ya. a ser muy difíciles. Desde ya. En relación da la impresión, por lo que uno escucha de distintos analistas económicos, sobre todo, esto del dólar que está planchado, que es inminente una el no control, por lo menos por la falta de reserva por un lado, porque no se liquida por otro, por presiones de ciertos grupos, sobre todo agroexportadores. ¿Cómo lo ves? ¿Está frágil eso o se puede sostener un tiempo más? Me refiero al La, dólar ahí en 1209, creo que abrió el oficial hoy. Puede pasar cualquier cosa, Mario. La economía argentina es muy, muy frágil. La obsesión por ver un mínimo de recuperación en los salarios reales en pesos hace que congelen el dólar, porque si vos lo tenés quieto, es cierto que tu salario en términos reales va recuperando un poquito. ¿Por qué? Porque es la economía bimonetaria, estúpido, porque todo está medido en dólares. Entonces, y ellos lo saben, porque son estúpidos, pero al menos ellos lo entendieron. Esta contención del dólar hace que no se dispare que no se dispare más la inflación, que encima que por supuesto que no está controlada, ¿no? Obviamente, de ninguna manera. Ujú. Entonces digo, lo van a tratar de mantener. ¿Qué puede pasar? Y no lo sé, porque la verdad que subirlo es una ventaja solo para los que cobran en dólares. Vos, yo y los que están escuchando, si suben el dólar, nos joden, pero nos joden en la cotidiana, porque todo está remarcado en dólares. El único que gana con un dólar alto, el famoso dólar competitivo, como les gusta decir a los economistas que trabajan para ellos, son los exportadores o son los que tienen un sueldo en dólares. Vos y yo y los que están escuchando no tenemos sueldo en dólares, así que mejor que lo mantengan ahí, mejor que lo mantengan ahí, Claro, porque eso pero va directo a todos los precios de la economía. es difícil que suceda. Bueno, el tema es que si vos no tenés un plan económico alternativo que estabilice la macro, lo único que te queda es recortar el gasto, generar desocupación y mantener el dólar quieto. Y así, tal vez puedas hacer que la inflación perfore el 4% mensual, que es altísimo. 4% por mes es altísimo, porque Estados Unidos y la mayoría de los países del mundo tienen 2,5 anual por año. O sea, Es un tienen la mitad quilombo. de lo que nosotros tenemos en un mes. Pero bueno, sin plan económico esto no se puede ordenar. Por eso te digo yo, cuando hablan de las elecciones o del año que viene, no sé, no los veo con tanto futuro si siguen en este camino. No, la verdad que yo no me imagino cómo terminamos septiembre. Esto, No hay forma de llegar a fin de año, en serio, no hay forma. Un jubilado que cobra 300.000 pesos y le llegan 270.000 de luz. sí. No hay forma. Algo, digo, no hay forma. Y cuando dicen tiene consenso, mirá, si un 40% Mm, todavía le da consenso, eso quiere decir que 60 no le da consenso, con lo cual no tiene ningún consenso mayoritario este hombre. mm. Ni él ni los delincuentes que lo siguen y lo secundan en el gobierno. Así que no veo, no auguro un futuro muy largo para un gobierno de estas características. Mm. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Bruno, gracias por el rato, como siempre, la A verdad. ustedes, Te a mandamos un abrazo. ustedes. Gracias.